Ok, ya estamos. Entonces voy a empezar. ¿Dónde está la práctica? Fue la 4, ¿verdad? Práctica 4. Aquí está. Ok, esta era su práctica. Bueno, la función null, pues... Estás compartiendo pantalla todavía. Perdón, gracias. De nada. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Bueno, la primera pregunta solamente era verificar que si su lista era vacía, pues era verdadera, si no, era falso. La función add, esa la vimos en la clase pasada, lo pueden revisar. Uno de los compañeros dio la solución y ahora sí, como las interesantes. Y leo, es modelo conjunto tal que verifica si una interpretación I es modelo de S. S un conjunto de fórmulas. Entonces, como ya tenemos implementada la función es modelo fórmula, simplemente tenemos que hacer una lista por comprensión. A cada elemento del conjunto lo tomamos. Entonces, es esta parte, ¿no? Sí le entienden esa parte, ¿no? Tomamos a F que vive en S. Entonces vamos a ir tomando fórmula por fórmula del conjunto de fórmulas S. Y cada vez que tomemos un conjunto, perdón, cada vez que tomemos una fórmula, le vamos a preguntar si la interpretación que nos dieron con la fórmula que tomamos del conjunto es un modelo. Si se evalúa verdadero, entonces se guarda en la lista y también se guarda si se evalúa falso. Pero, ¿qué significa que una interpretación sea el modelo de una fórmula? Que para todos los elementos del conjunto, o sea, para todas las fórmulas, esa interpretación evalúa verdadera a la fórmula. Entonces, esto queremos que todos sean verdaderos. Porque, ¿qué significa que todos sean verdaderos? Significa que esa interpretación hizo verdadera a la fórmula, a todas las fórmulas del conjunto. Entonces ya solamente usamos la función AND. Y la función AND, como vimos, se evalúa verdadero si todos los elementos de la lista son verdaderos. Eso se traduce a que siempre que se evaluó la interpretación con los elementos del conjunto S, entonces, pues se evaluó verdadero, ¿no? Que era lo que queríamos. Hasta aquí, ¿esa sí quedó claro? Os repito. ¿O qué no quedó claro? Sintaxis, semántica, algo que no quedó claro de aquí. Otra vez, por favor. Ok. Um, ¿Recuerdas que tenemos aquí una lista? Y cada elemento de esta lista es una fórmula, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo con 5 fórmulas. Y nos dan una interpretación. Entonces lo que queremos hacer es calcular si esa interpretación con todos los elementos del conjunto, o sea, todas las fórmulas, va a ser algo como esto. Va a sacar el modelo IF, después va a preguntar si es modelo de la misma interpretación con el segundo elemento de la lista, que es otra fórmula. Y así se va a ir haciendo, ¿no? Va a sacar el modelo con I, con la interpretación I y la fórmula 3. Y así modelo y con F4. Entonces todo esto lo ponemos en una lista. Ponemos una lista. Y cada evaluación se va a evaluar a falsa o verdadera. Entonces lo único que tenemos que hacer al final es preguntar si todos los elementos de esta lista son falsos, son verdaderos. Entonces es así como la ejecución del programa es esto. Va a tomar una lista. De esa lista va a crear una lista. Después va a tomar cada fórmula del conjunto y la llamamos F. Y luego a esa F le aplicamos la función es modelo fórmula, que me regresa verdadero si dada la interpretación y la fórmula, esa interpretación es un modelo de esa fórmula. Entonces aplicamos eso a cada uno de las fórmulas. Y eso nos va a dar una lista de booleanos. Después, esta lista de booleanos queremos saber si todos son
son verdaderos. Para eso es la función AND. Entonces, si todos son verdaderos, eso quiere decir que la interpretación que me dieron es modelo para todas las fórmulas del conjunto S. Sí, creo que los que usaron recursión, pues sí está padre y qué bueno que le entendieron, pero por lista por compresión quedaba mucho más cortito. O sea, pues esto es realmente la solución. ¿Alguien que aún tenga dudas? No, no, no. No, si tienen bien o sea, si sí resuelve bien lo que se pide aquí, pues pudieron hacer hasta foldable si querían y no se bajan puntos. Ok, entonces esa ya quedó clara, creo, ¿no? Si no, dejen su pregunta ahí en el chat, ya te la leo. Bueno, la segunda pregunta era, am, queremos una función tal que eh, nos dan una lista de modelos del conjunto. Perdón, otra vez la leo. Mm, nos dan una lista de funciones y queremos todas los modelos de ese conjunto de fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, otra lista por comprensión. Y esta creo que es más rápida. Declaramos aquí nuestra variable i. Después, i van a ser los elementos que viven en todas las posibles interpretaciones del conjunto. Entonces, i van a ser todas las interpretaciones, que esa ya la habíamos declarado aquí arriba, ¿no? Interpretaciones conjunto. Después, además de que, como es una lista por comprensión, separamos por coma los predicados. Entonces, este es el primer predicado. Y tiene que ser una interpretación del conjunto. Y el segundo predicado es que además esa interpretación y el conjunto S, preguntamos si esa interpretación I es modelo para todas las fórmulas del conjunto S, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que acabamos de describir. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, lo agregamos a la lista. Y esa lista son todos los modelos, todos los posibles modelos del conjunto de fórmulas. ¿Dudas sobre esta? Os repito, si se entendió. Va, ninguna duda, dice. Ok. Entonces ya tenemos todo, dada un conjunto de fórmulas, ya tenemos todos sus modelos. Luego la función es consistente. Y recordemos que consistente es que existe un modelo para el conjunto de fórmulas. Un modelo que evalúa verdadera a todas las fórmulas al mismo tiempo. Y pues eso ya lo tenemos aquí, ¿no? En modelos conjunto. Entonces solamente preguntamos si la lista vacía es vacía o distinta de vacía. Si la lista es distinta de vacía, eso se traduce a que existe por lo menos un modelo que al mismo tiempo hace verdadera al modelo, al conjunto de fórmulas. De hecho, creo que lo dije mal, ¿no? Porque un modelo siempre evalúa verdadera. Entonces, más bien, existe una interpretación que hace verdadera a todas las fórmulas del conjunto. Entonces, si eso sucede, entonces pues ya decimos que es consistente. Entonces, nuestra función simplemente tiene que verificar si esta lista que regresa a modelos conjunto es distinta de vacía. ¿Queda claro? Va que va. Entonces, pues ya la otra es inconsistente, pues es casi lo mismo, ¿no? Solamente preguntamos si es vacío. Entonces, si la lista de los modelos de conjunto es vacío, es que no existe una interpretación que haga verdadera a todas las fórmulas de conjunto al mismo tiempo. Entonces, eso estaba fácil, ¿no? O sea, ya teniendo esto, modelos conjunto, ya tenían resueltas prácticamente la 3 y la 4.
Ahora la pregunta 5, que era la más truculenta. Entonces, para eso, tengo aquí abierto el libro que ustedes usan, con esta línea, ¿no? Y decimos consecuencia lógica. Y leo sean gamma, un conjunto de fórmulas, y veo una fórmula. Decimos que B es consecuencia lógica de gamma si toda interpretación satisface a gamma. Toda interpretación que satisface a gamma también satisface a B. Entonces, nada más hay que transcribir eso a Haskell. Entonces, tomamos otra vez nuestra variable i. La i, vamos a tomar todas las interpretaciones del conjunto, pero no solamente de S, sino de F concatenado con S. O sea, queremos todas las posibles interpretaciones de todas las fórmulas S, pero además le concatenamos la fórmula F. Entonces, aquí ya tenemos a gamma y a B. O sea, según la definición del libro, es la concatenación de gamma, esta S sería gamma, y nuestra fórmula B sería esa fórmula F. Entonces nos dice el libro. Decimos que, es decir, todo modelo de gamma es modelo de beta. Entonces preguntamos si esa interpretación que estamos tomando es modelo del conjunto de fórmulas. Entonces, si esa interpretación es modelo al conjunto S, pues entonces ahora falta verificar que sea modelo, de que ese modelo, que esa interpretación sea modelo de la fórmula F. Y eso lo pongo aquí, pero ¿por qué pongo este not? O sea, porque como voy a usar la función null, o sea, la función null, recuerden que evalúa verdadero si la lista es vacía. Entonces, para que mi lista sea vacía, tengo que hacer que las condiciones nunca se cumplan. Recuerden que cuando ponemos listas por comprensión, cuando separamos los predicados, tiene que cumplir todos los predicados para que esté sobre la lista. Entonces, tengo que preguntar si esta interpretación con la fórmula F es modelo. Si esto fuera cierto y también es modelo del conjunto, entonces se agregaría a la lista. Entonces, al momento de negarlo, estoy diciendo que cumple esta y que al no cumplir esta, se haría con el not verdadero y se agrega a la lista. Al tenerlo la lista agregada, entonces mi lista ya no es vacía. Y por eso null me volvería a falso. Entonces, pues es básicamente esto. Comparo. Primero, pues me dan ganas de renombrarlas. Déjenme renombrarlas para que quede más claro como en el libro. Ese lo voy a renombrar con gamma. F. No, dije, sí. Es control B, gamma. Esta es mi gamma y esta F es mi gamma. Y mi F déjenme llamarle B. Este es mi B. Esta es mi B. Esta es una I. Y creo que ya está, ¿no? Entonces, para no confundirlos, repito otra vez. Tomamos otra vez todas las interpretaciones del conjunto de fórmulas y le concatenamos a B. Entonces ya tenemos todas las interpretaciones del conjunto y B. Ahora preguntamos si es modelo esta interpretación con gamma. Si eso es verdadero, entonces se agregaría a la lista, ¿no? Por aparte tiene que cumplir la siguiente condición, que no sea modelo de I con gamma. Eso lo hacemos para que si se cumple la condición, entonces se agregaría a la lista, que es lo que no queremos. Entonces por eso lo negamos. Decimos, la negamos para que al momento de que sí se cumpla la condición, con este not, pues ya no se agrega a la lista y null nos va a regresar verdadero, lo cual se traduce a que sí es consecuencia lógica. Y una pregunta, ¿por qué uso este de not y no dejarlo así tal cual? O sea, quitarle ese not y ponerlo, es modelo fórmula I con gamma. Esto porque, espera, ¿cómo estaba aquí esto? Ese ni siquiera era gamma.
Perdón, este sí era, este era B. Espero no haberlos confundido. Pero también sale sin la concatenación. No hace falta hacer la concatenación porque si no, no estaríamos tomando los valores de verdad de la fórmula B. Lo dije muy rebuscado. ¿Quedan dudas de cómo funciona esta función? ¿Y por qué funciona esta función? Esta no era F, esta era B. O sea, simplemente era tomar la definición del libro y traducirla a Haskell. Entonces, ajá, preguntas. Bueno, ahora ¿a qué te refieres con que así se concatena? Concatenaciones con dos puntitos. O sea, si tenemos la lista, porque esta gama es una lista, entonces le concatenamos a B y al hacer la concatenación, B concatenado con gamma sigue siendo una lista. Entonces por eso podemos usar esta función que toma una lista. ¿Puede repetir por qué puso not? Ok, puse not porque estoy usando la función null. Y la función null evalúa verdadero cuando, cuando la lista que le doy es vacía. Entonces, pues quiero que mi lista quede vacía para regresar true. Entonces, por eso pongo not. Entonces, si se cumple esta condición y se cumpliera así sola sin el not, entonces eso se agregaría a la lista. Y al momento de agregarla a la lista, pues entonces mi función null ya me regresaría false. Entonces, estaría diciendo que es modelo de gamma y es modelo de B, y eso por definición sí es que sea consecuencia lógica. Entonces por eso hago el not, para poder usar la función null. Más o menos, o la concatenación, ¿para qué era? La concatenación es para tener también la interpretación de las fórmulas de B, bueno, de los... Ajá, o sea, B puede tener otras, ¿cómo se dicen? Otras, ¿cómo le llamamos aquí arriba? Otros símbolos proporcionales. Ajá, tiene F, B, aquí en este caso puede tener otros símbolos que no pueden estar, que pueden no estar en gamma. Entonces, para tomarlos en cuenta en la interpretación, pues por eso hago la concatenación de B con gamma. Al momento de hacer esa concatenación, también estoy sacando las posibles interpretaciones de la fórmula B. Entonces, por eso hago la concatenación. Si el operador de puntitos es concatenar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer 1 concatenado con la lista 2,3. Dejen entrar GHSI primero. Entonces aquí 1, dos puntitos, concatenación, 2 y 3. Entonces lo que me resta es la lista que va del 1 al 3. Ok. ¿Qué hacía? Es modelo conjunto y es modelo fórmula. Es modelo fórmula. Lo podemos ver aquí. ¿Dónde está? Es modelo fórmula. Es modelo fórmula, toma una interpretación y una proposición y me regresa booleano. Entonces, me regresa booleano cuando la interpretación se evalúa a verdadero con la función, con la fórmula, perdón. De hecho, esa es la definición de fórmula. Una fórmula es una interpretación que hace verdadera a una fórmula. Y lo que hace es modelo conjunto, es exactamente lo mismo, pero no aplicado a una fórmula, sino a un conjunto de fórmulas. Entonces, igual toma una sola interpretación y esa interpretación lo evalúa a todas las fórmulas del conjunto. Y si sí es fórmula, y si sí es modelo para todas las fórmulas de ese conjunto, entonces es modelo conjunto, se evalúa verdadero.
Si usamos AND, quitaríamos el NOT. Ajá. Bueno, pues sí, podría ser una manera de hacerlo. Porque tú quieres que todos tus elementos cumplan la condición. A ver, déjame probar. Bueno, pruébenlo en sus casas. Creo que sí funciona. Ajá, ok. Solo me confunde lo del NOT. Ok. Se puede concatenar. Ajá. Sí, sí puedes concatenar así, pero esa concatenación es con listas. Y la concatenación con dos puntitos son, toma un elemento de un tipo, digamos, tipo A, y una lista de tipos A. Entonces ya hace la concatenación y te regresas una lista de tipo A. Y aquí lo que estás haciendo con V gamma, estás tomando una lista y otra lista. Y te puedes dar cuenta que aquí el uno no es una lista. O sea, ese uno que puse ahí no es una lista. Entonces la concatenación con listas es con doble más. Y sí, sí pude haber hecho esto, 1,2,3. Y esa es la concatenación de listas, que es distinto a la concatenación de un elemento con una lista. Concatenación de elementos con una lista y concatenación de dos listas. Ajá, por eso conocíamos esa notación de x, dos puntos xs, pues es nada más, es una lista, ¿no? Nada más que está separando la cabeza de la cola. Ajá, creo que, bueno, en este caso a varios les confundió el uso de not. Y pues sí, recuerden que es el not lo usé para que poder usar la fórmula null. Aunque creo que su compañero tiene un punto, yo pude haber usado la fórmula and. Entonces, al hacer and, pues sí, tiene que cumplir la condición de que es modelo conjunto, o sea que esa interpretación con el conjunto gamma es modelo, y que además sea modelo esa interpretación con la fórmula B. Y entonces se agrega, ok, bueno, creo que con and no funcionaría del todo. Bueno, lo pruebo en las casas, pero sí, igual y sí funciona. Es una buena pregunta. Ajá, exacto, ¿no? Como que no. Los modelos falsos. Es que no hay cosa modelo falso. Ok, bueno, sí, piénsenlo, ¿no? Entonces, aquí está el resultado. Para quienes no han hecho la práctica, pues esta ya está resuelta aquí, ¿no? Entonces, se evaluará bajo menos calificación de la normal. Pero sí, de todas formas, entréguenla. Y si hay alguien aquí que no está y saben que no han hecho sus prácticas, díganle, ¿no? Que entregue sus prácticas, que no hay problema que ya haya pasado la fecha, por favor. Este código, no, ese no lo voy a subir. Entonces, para quien no ha hecho la práctica, pues revise el video. Si te faltó el último nada más, pues así déjalo. Ah, creo que varios tuvieron problemas con eso, entonces vamos a tener consideración o en no tomarlo en cuenta o que valga menos de lo demás. Otra pregunta sobre esta práctica. ¿Alguna duda de esta u otra? Sí, como pueden ver, pues, las soluciones eran realmente así cortísimas, ¿no? O sea, no eran más de una línea. Entonces, pues sí, ah, entonces, pues sí, todo bien, creo, ok. Si se entrega después la práctica, se evalúa sobre 8 sobre menos. Eso lo vamos a tomar en cuenta de qué tan tarde la entregues.
porque estaría medio raro que si entregaste una práctica un día tarde y la otra la entregaste 3 semanas tarde y valen lo mismo, como que no suena justo, pero sí, vamos a tomar en cuenta eso. Aún no lo hemos pensado, no lo he platicado con Ricardo, pero sí, muy seguramente no va a valer igual, dependiendo del tiempo. Sí, prometer. Ok, si yo la entregué, pero le quiero cambiar algo, ah, pues no sé si Classroom lo permita, muy seguramente sí, pero nos va a avisar de que entregaste tarde. Sí, si quieres cambiarlo, igual en el Classroom cuando abrimos, cuando para calificar, se queda guardado el historial de las entregas. Entonces, sí, cámbialo si quieres, igual lo tomamos en cuenta. A ver, Joel pregunta, ¿es consecuencia? Creo que es como demostrar un argumento por método indirecto. Niegas la consecuencia y ves que no hay ninguna posible interpretación. Mm, ok, entonces estás negando la fórmula. Creo que no es tan, bueno, lo voy a pensar, pero sí, es una buena observación. Sí lo pueden cambiar, pero les digo, nos llega el historial, entonces sabemos las entregas que hicieron antes, las que sí hicieron a tiempo y las que no. Si quieren modificarlo adelante, tal vez, no les prometo, lo tomemos en cuenta, pero por su propio bien, por su propia sanidad mental, pues sí, les recomiendo que hagan el ejercicio ustedes mismos. Y si lo quieren subir, pues tampoco pierden nada en subirlo, tampoco nosotros perdemos, no ganamos nada. Entonces sí, pueden subirlo si quieren. Bueno, dice Eduardo que si lo deja, ¿para qué no? ¿Para qué se autoengaña? Pues más que autoengañarse es bueno que lo repitas para ver si lo entendiste, porque es una cosa que te lo diga yo ahorita y otra cosa que tú lo veas después y digas, es que, pues así como le entiendo, no, no tanto. Entonces, por su propio bien, yo les recomiendo que lo hagan ustedes. Exacto. Ok, sí, sí, como quieran. Si quieren subir corregido, pues adelante. Ok, entonces, hasta aquí preguntas o podemos pasar a... Hoy dijimos que salíamos temprano, entre comillas, ¿no? Lo hecho está, sí. ¿Hasta aquí alguna duda para que empecemos a ver lo de la clase de hoy? Parece que no, ok. Entonces, pues que nos quedan 23 minutos, bueno, 22. Vamos, esto ya lo puedo dar, cerrar la clase 10. Déjenme abrir esto. Ok, entonces en clase con Estelí creo que ya vieron aritmética de piano. Entonces, pues vamos a declarar un tipo de dato que se llame piano. ¿Y qué dice la aritmética de piano? Como están viendo en inducción y recursión, pues entonces es lógico que ese tipo de datos se declare recursivamente. Es decir, tenemos el caso base, ¿no? Que es que nuestro piano sea el cero. O que nuestro número sea un sucesor de otro piano. Que puede ser el cero, puede ser el sucesor del sucesor del sucesor de un cero. Pero entonces, así como ya tenemos declarado tal cual como se usa en la clase, tipo de dato piano. Entonces aquí ya una cosa que, porque queremos imprimir los pianos, entonces hacemos deriving show. Entonces ya guardamos esto. Y podemos que tenemos al cero, ¿no? Podemos sacar al cero. Déjenme cargar este archivo, clase 10. Y ahora sí, podemos tener el cero, ¿no? Y como derivamos de show, pues
pongo 0 y me regresa tal cual el 0. Y puedo tener el sucesor del 0. Aquí del 0. Y ya me lo regresa, ¿no? O sea, yo no implementé la función de imprimir, pero como derivé de show, ya Haskell lo hace por mí. Entonces, el sucesor del 0, nosotros lo llamamos el 1. Y para obtener el 2, pues sacamos el sucesor del 0. Y ya tenemos, ¿no? Y si Haskell sabe a qué me refiero con esto. Y aún más, otra vez, podemos sacar otra vez de ese sucesor, sacamos el sucesor del sucesor del sucesor. Y aquí se dieron cuenta que estoy escribiendo otra vez muchos paréntesis. Entonces lo que podemos hacer es sustituir todo eso por, déjenme ponerlo aquí, vamos a decir ejemplo de sucesor. Ejemplo es igual a sucesor pesitos. Entonces ya puedo hacer sucesor del sucesor del sucesor del 3. Del 0, perdón. Porque no tenemos otro número que no sea sucesor o el 0. Entonces, acuérdense que los pesitos es la evaluación de funciones con una precedencia muy baja. Entonces, lo que primero me hace es el sucesor de este 0, luego el sucesor, le aplico otra vez sucesor y sucesor. Entonces, se dan cuenta que aquí tuve que escribir mucho menos que lo que tuve que escribir aquí, ¿no? Tuve que poner un montón de paréntesis y aquí solo pone un pesito. Y eso, si lo recargo y lo pongo aquí, ejem, pues sí, ¿no? Me da el sucesor del sucesor del sucesor del 0. Entonces, pues queremos hacer aritmética sobre esto, ¿no? O sea, queremos hacer sumas, multiplicaciones, restas. Por ejemplo, podemos sacar el factorial, porque está definido en aritmética de Peano. Podemos sacar números de Fibonacci. Pero antes de que hagamos eso, vamos a recordar, bueno, más bien implementar, porque nunca lo hemos hecho, la suma de enteros. Es más, vamos a hacer enteros positivos, pero lo haremos de manera recursiva. Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna implementación de cómo podemos hacer la suma de manera recursiva? Entonces, mi suma toma 2 enteros y me regresa un entero. Entonces, casos base. ¿A alguien se le ocurre caso base de las, bueno, así en general, cómo creen que sea la suma recursiva? El 0 solito no puede ser caso base porque tomamos 2 argumentos. Entonces, es 0 y otra cosa. 1, si hacemos eso en Haskell, 1 y 0, entonces solo va a casar con el 1. N más 0, ajá, exacto, ¿no? N más 0 sí es un caso base. Entonces sería como la suma de 0 con M, ¿no? Y eso que me da, pues fácil, M. Entonces podemos tener la suma. Otro caso base es la suma del 0 con el 1. Y del 0 con N, y me regresa N. Ahora sí, ¿alguien me puede decir ahora sí, cuál es la parte que no es recursiva? Entonces, piensen la fórmula, la suma como a uno le quitamos 1 y a otro le sumamos 1 y a eso le sacamos otra vez la suma. O sea, ¿cómo harían de manera recursiva la suma? O sea, tienen que volver a llamar suma. ¿Con qué volverían a llamar suma? O sea, pongo yo aquí suma de n con m. Eso que es igual. O sea, va a ser igual a la suma de otras cosas, pero ¿qué otras cosas? Aquí recuerden que tiene que haber 2 argumentos, entonces es la suma de qué cosas. Entonces pueden verlo como m-1 y n. Ajá, como dice Alberto, está bien, ¿no? A uno le voy a restar y a otro le voy a sumar 1. Entonces, eso lo que me hace es que ahora los números, cuando vuelva a llamar la suma, es que uno va a ser más grande
por una unidad y otro va a ser más pequeño por otra unidad. Entonces, en este caso lo que estoy, voy como quitarle al n hasta que se haga 0 y voy a sumarle al m más 1. Entonces, una manera de hacerlo es n más 1. Le estoy sumando a n1 y a m lo voy a disminuir en 1 también. Entonces, esta de manera recursiva es la suma. Si se dan cuenta, porque hagamos aquí como un ejemplo. ¿Qué pasa si ponemos la suma de 2 y 3? Entonces, cuando vuelva a llamar la suma, voy a hacer la suma de ¿cómo se dice? 3 y 4. 3 y 2. Porque le estoy restando al lado izquierdo, le estoy restando al lado derecho y le estoy sumando al lado izquierdo. Entonces, esa cosa me voy a llamar la suma. Me dice suma de ahora del 4 y el 1. Perdón, 4 y el 1. Después me va a hacer la suma del 5 y el 0. La suma del 5 y el 0 ya es el caso base, entonces mi resultado final va a ser el 5. ¿Sí queda claro por qué esto funciona? Simplemente voy a llamar la suma. A uno le resto y a otro le sumo. Así hasta que me acabe uno de los dos números. Entonces, si recargamos esto, hacemos la suma de 2 y 3, pues sí me da 5, ¿no? Entonces, teniendo ya esta cosa, lo podemos ver como entero, como peanos, ¿no? O sea, el m, el n, ese lo tenemos aquí el sucesor. Y aquí tenemos, o sea, no tenemos, si m fuera sucesor, tendríamos aquí como el m solo. Entonces, ¿cómo se les ocurre ahora que podríamos implementar esta función con peano? O sea, con aritmética de peano. Llamámosle add. Entonces, nuestra función, al igual que los enteros, no va a tomar, dos peanos. Va a recibir dos peanos y me va a entregar, pues, otro peano, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se les ocurre el caso base, no? O sea, ¿cuál sería el caso base de la suma con peanos? Acuérdense que aquí no tenemos tal cual este 0. O sea, no puedo poner aquí 0, tengo que poner otra cosa. ¿Qué pondré ahí para la suma de peanos? Porque la suma de peanos, pues es, digo, como nuestro dato es un dato recursivo, pues tenemos que darlo de manera recursiva también para la suma con 0, ¿no? Entonces tomamos la suma 0 con b. B, cualquier otro peano. Cualquier otro peano puede ser el 0 o puede ser el sucesor de otro peano. Entonces, aquí ya tenemos el caso base de 0 con un peano cualquiera. Entonces, ahora queremos sacar la suma, pero ahora como no tenemos restas, así como aquí que podemos hacer m-1, pues tenemos que recibir un sucesor. Para de ese sucesor tomarlo de adentro. Entonces vamos a poner un sucesor de A. Si quiero sumar un sucesor de A con un B de cualquier peano, entonces la suma va a ser definida como el sucesor de la suma de A con B. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo esto se parece a esto? O sea, aquí le estoy quitando, a uno le estoy restando, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hago con A? A tomo un sucesor, o sea, tomo el sucesor de A, y cuando hago recursividad, solamente estoy tomando a A solita. O sea, esto es lo mismo que decir M y M-1. Solo que como aquí no puedo poner M más 1 y M, pues aquí sí lo puedo poner. Tomo un sucesor de A, y ese sucesor solamente tomo A cualquier peano. Puede ser el 0, puede ser el sucesor de un sucesor de un sucesor de 0. Entonces, esta es como la idea básicamente de cómo se hace, de cómo tomar ideas recursivas sobre, en este caso, enteros, y cómo aplicarlos sobre peanos.
Entonces veamos, por ejemplo, a 2 puntos R. Entonces si quiero sacar, voy a ponerlo aquí arriba para no escribir a cada rato. Voy a poner ejemplo 2. Ejemplo 2 es igual a la suma. Tomo dos argumentos, es decir, dos peanos. Uno es el sucesor del 0. Y aquí puedo poner el sucesor del 0. Sucesor del 0. 0. Entonces, aquí, como nosotros lo conocemos, estamos tomando el 2 y el 1, entonces me da el 3. Pero con aritmética de peano, pues podemos hacer ejemplo 2. Y aquí ya tengo el 3, ¿no? O sea, es el sucesor del sucesor del sucesor del 0. Entonces, o sea, aquí son prácticamente lo mismo. Estamos describiendo exactamente la misma cosa, nada más aquí somos enteros positivos, porque siempre recuerden que el caso va a ser el 0, siempre llegamos al 0, y aquí siempre llegamos al 0, pero de peano. Entonces lo que hacemos es tomar un sucesor con un número peano cualquiera, y hacemos la suma de ese sucesor con A y B. A ya solita, ya sin sucesor. ¿Sí queda claro? Más o menos. El sucesor que está, es que esa parte no me quedó tan clara, porque entiendo que solo se toma la A y se toma la B, pero si tomas el sucesor de esa suma, ¿no sería uno más? ¿O ese sucesor cómo está funcionando? Ajá, Es como este que no sé. sucesor, ajá, haciendo la comparación entre estas dos, este sucesor es el n más 1, es este más 1. Pero no debería estar solo aplicándose al B, entonces, porque, o sea, lo que estás haciendo ahí se lo estás aplicando al A y también al B, ¿no? O no, es que eso no lo entiendo. Sí, o sea, podría ser, ¿cómo ver? A ver, hagamos esto distinto. A ver, creo que podemos hacer esto, ¿no? A la suma tomamos a n, y luego a esta suma le sumamos más 1. 1 más. Entonces, tomo esto. Ajá, entonces, ahora sí, ya son más iguales, ¿no? Aquí le estoy sumando 1 a la suma de n, o sea, no estoy tomando tal cual el n, y de m menos 1, y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, da igual que lo sume aquí a que lo sume afuera, entonces es la misma definición. Entonces ya se parece más a lo que tenemos aquí, tenemos el más 1, sucesor, de la suma de A solita con B. Ah, ok, ya, y cuando ya pones la solita ya le estás restando ese menos Ya uno, le está ¿verdad? restando m menos 1, ajá, Ok, entonces ya se parece más, ¿no? Pero sí, son exactamente lo mismo. va, gracias, ya lo entendí. Ajá, entonces hacemos suma, 2, 3. Entonces sí, sigue funcionando, ¿no? Puse la suma afuera, pero ya las definiciones se parecen más, ¿no? Ok, va. Entonces, Eduardo dice que lo puedo repetir. ¿Qué parte puedo repetir? Ok. Bueno, entonces, no les he puesto su práctica, pero lo que van a hacer en su práctica es estas operaciones, sumas, restas y multiplicaciones, pero sobre peanos. Entonces, veamos un ejemplo, pero ahora hagámoslo en enteros, la resta. Pongan en lo que yo escribo la firma, ¿cuál es el caso base de la resta? Hagamos resta solamente de enteros positivos, por favor. Positivo, un entero. Resta. N con 0, ok, sí, claro, pues está fácil, ¿no? Pues es un número n, le resto 0 cosas, está fácil, ¿no? Me da n.
Entonces ahora, si la resta de 0 con m, ahí tenemos esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el caso que no es el caso base? O sea, tomo n y tomo m, lo que me da que es así como está la suma, ¿cómo lo harían ustedes? Sería prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, tomamos un número n, el segundo número es el mayor, pues sí, a ver. Ajá, o sea, para tomar en cuenta ese caso, lo que podemos hacer es la resta de m con 0, perdón, de 0 con n, 0 con m, es igual a, como vamos a tomar solamente enteros positivos, lo que podemos hacer es hacer la resta de m con 0. Entonces, aquí ya estoy tomando en cuenta los dos casos, ¿no? Cuando el primero o el segundo son ceros, uh, si, si me llega un número 0 y le resto m, como solamente voy a tomar en cuenta la resta de positivos, pues es que calcule m menos 0, o sea, va a ser, y eso se va a evaluar a la siguiente vez a n sola. Entonces, como solamente voy a tomar, además, quiero respuestas que solamente sean positivas también. O sea, quiero que haga cosas, me reste cosas positivas, o sea, no quiero que el segundo término sea mayor al primero. Porque en la aritmética de Peano recuerden que el 0 ya es lo más pequeño. O sea, no puede tener cosas más pequeñas que el 0. Entonces, si ya, por ejemplo, el 1 menos 2 en la aritmética de Peano no está definido. Entonces, si me llega ese, el 1 menos 2, pues lo que yo voy a calcular en mi implementación va a ser el 2 menos 1. Por eso nos ahorramos esto de la verificación, ¿no? Si nos llega que uno es mayor, pues los volteamos y calculamos esa resta. Entonces, para calcular la resta, entonces tomamos algo muy parecido a lo que teníamos. Tomamos otra vez dos argumentos. A n le restamos 1 y a m igual le restamos 1, ¿no? Entonces vamos a ir decrementando a m menos 1 y por cada m menos 1 también le quitamos a n menos 1. Entonces, así como lo teníamos en la suma, 1 más 1. En la suma le quitábamos a m y lo subíamos a n. En este caso vamos a ir quitando los dos parejos. Entonces, en cuanto uno llegue a 0, entonces ya sabemos cuál es la diferencia. Entonces, uno va a llegar a 0 y el otro se va a quedar con más de 0. Y esa va a ser nuestra respuesta a la resta. Entonces, en este caso no me va a importar cuál de los dos sea mayor. Voy a tomar la diferencia del más grande con el más pequeño. Entonces, vamos a control R. Entonces, vamos a hacer la resta de 5 y 10. Y ven cómo no me dio un negativo, solamente me dio la diferencia del más grande al más chiquito. Y eso lo cachamos con este patrón. Bueno, de hecho, con esos dos patrones. El primero que se haga 0, pues ya regreso lo otro que no es 0. Entonces, en este caso vamos a ir decrementando ambos uno por uno. Cuando uno llegue a ser 0, entonces regresamos el que no es 0. Y esa es la resta definida recursivamente. Ajá. Sí, ajá, exacto, ¿no? Por eso, sí, está definido recursivamente. Entonces, el sucesor, cuando decimos sucesor, decimos que es el sucesor de un peano. Entonces, la definición es recursiva. Por eso, cuando decimos aquí sucesor de sucesor de sucesor, pues realmente no definimos el sucesor del sucesor del sucesor, sino dijimos que es el sucesor de un peano.
Y un peano, asimismo, puede ser el sucesor de otro peano. Y ese peano puede ser el sucesor de otro peano. Y así se va a seguir hasta llegar al cero, que es nuestro caso base. Entonces, sí, decimos que peano es una definición recursiva, porque lo definimos en términos de sí mismo. Ok, bueno. Para su práctica, lo que van a tener que hacer es definir la multiplicación, la elevación al cuadrado, el factorial y el Fibonacci. ¿Saben lo que es el Fibonacci? ¿Alguien no sabe lo que es la secuencia Fibonacci? Más o menos. Bueno, la secuencia Fibonacci es... lo tengo copiado aquí, lo voy a poner para que sea rápido. Entonces, este es el Fibonacci. El Fibonacci es la suma de los últimos dos números de una secuencia de números. Entonces, el Fibonacci de 0 es el 0, y luego el Fibonacci del 1 es el 1, y luego el Fibonacci de n es la suma de los últimos dos números de la secuencia de Fibonacci. Entonces, nuestro tercer número es la suma de los dos últimos, entonces es 0 más 1, y mi tercer número es el 1. Después, cuando quiero definir el cuarto elemento va a ser la suma de los últimos dos, entonces va a ser la suma de 1 más 1. Me voy a dar el 2. Después otra vez, para calcular el siguiente elemento es la suma de los últimos dos. Entonces aquí me va a dar el 3. Y luego otra vez, para el siguiente elemento es la suma de los últimos dos. Entonces 2 más 3 es el 5. Y así me sigo, ¿no? Entonces, para las siguientes es 3 y 5, los últimos dos elementos, ya me da el 8. Vuelvo a tomar otros dos elementos, 5 y 8, ya me da el 13. Y la suma de Fibonacci es la suma de todos de esta cadena. Entonces, por ejemplo, si se carga el Fibonacci, bueno, primero lo recargo y hago el Fibonacci de, por ejemplo, el 4, pues sí, ¿no? Es la suma de los primeros de estos, de los primeros 4. Entonces, es la suma del 0 más 1, el 1 más 1 y 1 más 2. Entonces, el Fibonacci, por ejemplo, de ahora de 5, pues nada más le sume ese 3. Y ahora si calculo el Fibonacci de 6, entonces ya me da este 5, sumarle todo esto. Entonces, pues sí, esa es la secuencia de Fibonacci. Entonces, para su práctica, lo que van a tener que hacer es la implementación de una Fibonacci, pero usando aritmética de Peano. Entonces, aquí lo que van a tener que hacer es como casa de patrones con el sucesor de n y luego con un sucesor de un sucesor para tener el n-2. Entonces, sí, se los voy a poner como hint para su práctica. No, esa no tiene forma de cálculo. Siempre la dibujan con una pirámide. Las secuencias de Fibonacci las dibujan con una pirámide. Sí tiene sentido, ¿no? Porque pues le estamos sumando 1 a la secuencia que ya tenemos anteriormente. Entonces, hagamos un último ejemplo. Pues como que está de flojera, ¿no? Escribir, o sea, si quisieras escribir el número 20 en Peano, pues tendrías que escribir 20 veces sucesor de sucesor de sucesor de sucesor de sucesor. Entonces, hagamos una función que tome un entero y me regrese la representación en Peano de ese entero. Entonces, ya se podrán imaginar que es una función recursiva. Llamémosla de Peano. Entonces, de Peano va a tomar... no, primero al revés. Vamos a tomar un Peano y demos su representación en enteros. Peano. Y recibimos un entero. Entonces, ¿cómo va a ser la definición de esta función? Pues de Peano toma
primero tomamos un peano, digamos el 0, es el caso base. Entonces, el peano del 0, pues en enteros de Haskell es el número 0. Ahora, si recibimos otra cosa que no es el 0, entonces va a ser un sucesor de un peano, nos llamámoslo X. Entonces esto va a ser igual a 1 más el peano más el de peano X. Entonces, esta es la función que usamos para tomar un peano y transformarlo a un entero. Entonces, veamos cómo funciona esto. Voy a tomar de peano del sucesor de 0. Y me da el 2, ¿no? Que es exactamente lo que tenemos, ¿no? Pero como dije, pues nos da flojera escribir muchas veces eso. Entonces, hagamos la función inversa. Que tome un entero y me dé la representación en peano. Entonces, nuestra función la vamos a llamar a peano. Déjenme poner espacio aquí. A peano. O sea, vamos de un entero y vamos a los peanos. Entonces, nuestra firma es tomar un entero y queremos un peano. Y esta como va, más o menos, ¿no? Entonces, los casos bases son casi, de hecho es casi lo mismo, nada más que de manera, solo que ahora con enteros y peanos al revés. Entonces, nuestro caso base es que tenemos un 0 y regresamos el 0 peano. Y luego, de otra manera, tomamos una X. Y luego a esa X, que es un entero, vamos a decir que es igual al sucesor de a peano de X menos 1. Entonces, estas son las bueno, probémoslo, que tal funciona. 2.R, queremos pasar a peano de, por ejemplo, el 10. Y ya me da el sucesor, del sucesor, del sucesor, del sucesor, del sucesor. Entonces, si quisiera el peano de 100, pues ya me va a dar, pues sí, 100 veces el sucesor del 0. Entonces, pues ya podemos utilizar estas funciones para que en su práctica, cuando la quieran probar, no tenga que escribir el sucesor del sucesor del sucesor. Entonces, pues, ¿qué se imaginan? Que si a esa de peano le aplico la función de peano, pues me da el 100, ¿no? Porque primero estoy pasando a peano el entero 100 y luego del 100 lo vuelvo a pasar a los enteros de Haskell. Entonces, pues bueno, ya tenemos una manera de cómo representar los peanos. Nada más les adelanto que en la práctica no se vale usar la función para hacer las operaciones, ¿no? O sea, si quisiera hacer la suma, pues no se vale tomar un peano, pasarlo a enteros de Haskell, hacer la suma y luego esa suma volverla a pasar a peano. Entonces, eso no se va a valer en la tarea. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Todo bien. Ok, bueno, entonces, en su práctica, les adelanto, pues sí, van a hacer esas operaciones. Ya les dije, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones, elevar al cuadrado, bueno, elevar a una potencia, al factorial. Yo les recomiendo que, o sea, no se los voy a pedir, no les voy a pedir la implementación en enteros, pero sí les recomiendo que primero hagan la recursión sobre enteros de Haskell, o sea, de int a int, como esas que hicimos aquí, y luego transcribir esa misma representación, bueno, esa misma implementación, pero ahora a peanos. Así como ya me di cuenta de cuáles son los casos bases de la resta, ya vi cómo funciona la recursión, ahora cómo lo voy a implementar usando peanos. Entonces, se va a ver muy parecido a esto, ¿no?
van a tomar el sucesor de un peano y otra cosa, ¿no? Muy probablemente va a ser, para la resta, seguramente van a usar sucesor de B. Entonces, pues sí, son como los spoilers que les puedo dar de una vez. ¿Para cuándo? Esa es una buena pregunta porque el semestre, bueno, perdón, las vacaciones empiezan creo que el 12, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado. Ah, voy a dejar 3 o 4 ejercicios, o sea, muy pocos, para que se entregue el 11. El 11 y respetando que entreguen hasta el 13, ¿no? Porque de hecho, no sé, creo que las vacaciones empiezan el 14, tal cual. O sea, la gente que toma clases los sábados, sábado de por sí es... Bueno, lo voy a dejar para el 11. Y si lo quieren entregar en vacaciones, pues lo tomaremos en cuenta. Pero van a ser pocos ejercicios, a lo más unos 5, con aritmética de piano. Y están sencillos, ¿no? Ya vieron que nada más es traducir la misma recursión que hacemos en los enteros, pero a aritmética de piano. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues... déjenme cerrar esto. Bueno, voy a dejar de grabar primero.